tal? Bienvenidos al podcast Psicoseando. Bueno, hoy vamos a estar en un nuevo episodio en donde nos encontramos con una invitada muy especial. Por favor, Sol, me permito darte este espacio para que te presentes con las personas que nos están viendo y háblanos un poco más de ti, de tu carrera, sobre todo también un poquito más de quién es Sol. Ok, bueno Dome, muchísimas gracias por la invitación del día de hoy a este podcast. Vamos a abordar temas súper lindos. Me presento, mi nombre es María Sol Peñarrera, soy psicóloga clínica, graduada en nuestra UNACH, que nos encontramos acá, magíster en seguridad y salud ocupacional. Hablándote un poquito de los títulos, también tengo una especialidad en familia, pareja y también en hipnorrelajación e hipnosis. Soy docente de posgrado, de pregrado, tengo mi propio centro acá en la ciudad de Riobamba. Sin embargo, también al tener mi maestría en seguridad y salud ocupacional, asesoro a varias empresas a nivel nacional en temas de riesgos psicosociales que pues también abarcan nuestra mente y nuestro comportamiento desde el otro lado ya laboral y también desde la parte clínica. Un poquito de lo que soy yo, graduada en esta gloriosa universidad hace casi 10 años, orgullosamente de la poderosa. Sí, y pues el posgrado en la UES en San Borondón, en Guayaquil. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Y bueno, muchos se preguntarán cuál es el tema de hoy. El tema de hoy realmente es muy interesante porque vamos a hablar acerca de aprender a soltar. Qué difícil, ¿no? Es un tema que muchas veces nos cuesta, no solamente, a los psicólogos y a todas las personas en general y mucho más a los universitarios. Y es por eso que es importante abarcar el tema de duelo, aprender a soltar, las pérdidas. Y así es como vamos a empezar con nuestro primer eje. En nuestro primer eje es el entender qué es el duelo. ¿Qué es el duelo más allá de la pérdida de una persona? Porque muchas veces pensamos y nos quedamos con el concepto de que el duelo es netamente cuando una persona fallece o cuando una persona deja de existir, por así decirlo, pero es mucho más allá. Entonces mi primera pregunta es, ¿qué es realmente el duelo? Bueno, Dome, el duelo como tal, como bien dices tú, no solo es la pérdida cuando fallece un ser querido, sino también cuando se cierra una etapa. Nosotros a lo largo de nuestra vida estamos iniciando y cerrando cosas. Cuando tú terminas, ahorita que estás a nada de terminar la carrera, vas a sentir una especie de un duelo a nivel académico, donde todo lo que es el estudiar, tus compañeros, tu vida estudiantil, termina para empezar una vida profesional y puede percibirse como un duelo porque comienzan muchas interrogantes como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer después? ¿No? Un duelo de una mascota. Hoy por hoy una mascota no solo es pues el perrito que te cuida la casa, sino también es un ser que te acompaña y que es parte de tu familia. Entonces hablamos mucho también del duelo de la pérdida de una mascota y no necesariamente porque falleció, puede ser porque se te perdió, ¿sí? Un duelo cuando tú abandonas tu casa, cuando te vas a independizar, ya no eres el niño o la niña del hogar, ya ahora eres el adulto responsable que debe sobrevivir ante la sociedad y sobre todo también económicamente. El duelo cuando terminas una relación de pareja, ¿sí? En mis consultas psicológicas creo que es lo que más veo, el tema de cuando terminamos una relación de pareja, lo difícil que es aceptar esta situación y evidentemente de esas cenizas hacer una nueva versión de ti, conocerte sin esta persona. El duelo también cuando terminas un proyecto, ¿sí? O no salieron las cosas como pues lastimosamente querías, y evidentemente el duelo cuando pierdes un ser amado y no necesariamente un familiar, puede ser un amigo o terminas una relación con algún amigo o amiga. Acabas de tocar algo sumamente interesante y es el por qué a cada persona le afecta de distinta forma, ¿no? Sabemos que quizás a una persona le puede afectar el duelo de haber perdido a su mascota, pero a otra no. Entonces de aquí viene mi interrogante de el por qué cada persona se enfrenta o se expresa diferente frente a este tipo de pérdidas. Bueno, Dome, recordemos que tenemos varios tipos de personalidad. Implica mucho también
cómo tú te relacionaste con lo que perdiste, ¿no? A veces tenemos una dualidad. Sí, me duele haber perdido, pero qué alivio, porque ya se terminó tal cosa, ¿no? Entonces el sufrimiento tal vez no viene a ser de la misma proporción que sea de algo inesperado. Te pongo un ejemplo, ¿no? Hablándote de un fallecimiento. Hay estudios incluso que a nivel neurológico ven cómo nuestro cerebro trabaja cuando una persona fallece de repente. O sea, tú no tenías idea que iba a fallecer, y también es un duelo de una persona joven, ¿sí? Entonces el impacto viene a ser mayor emocionalmente, y obviamente el grado de vínculo que ya has tenido con esta persona que murió, versus que si fallece una persona que venía enferma, o un adulto, un abuelito, que sentimos que ya es momento de que descanse. Te duele, te planteas muchas cosas, pero el impacto no viene a ser tan grande. Entonces depende mucho de la personalidad, depende mucho del vínculo que tú hayas logrado tener con esta persona, y sobre todo, algo que yo digo bastante, es los momentos que tú creaste o creíste tener a futuro con esa situación. Ahí viene algo indispensable, y es la idealización. Totalmente. Porque siento que depende muchísimo qué tanto nos puede doler una pérdida, pero más allá de la pérdida en sí, es todo aquello que idealizaste o que construiste de la persona. Hubo una frase muy bonita que hace poco escuché, que era: ¿cómo no te voy a amar si yo te creé? Y realmente es la verdad, ¿no? O sea, muchas veces creamos una persona, creamos situaciones, porque la realidad es distinta. O sea, nosotros durante el enamoramiento idealizamos muchísimo. Entonces aquí ya estamos entrando dentro del tema de las relaciones. Cómo nos manejamos con el tema de las relaciones y las rupturas, y por qué muchas veces reaccionamos de distintas maneras. Y aquí viene una pregunta clave: ¿existen maneras normales de pasar por el duelo? A ver, no lo hablemos de una normalidad, sino de algo que el ser humano lo va a tener que pasar. No podemos hablar de un duelo sin un sufrimiento. Tú hablaste algo muy importante, y es el tema de la idealización. Verle a la persona tal vez con las gafitas de amor, no verlo desde el aspecto real. Y claro, cuando tú te separas de alguien, cuando tú terminas una relación, te quedan muchas interrogantes generalmente del qué hubiera pasado si él se hubiera comportado de esta manera, si yo hubiera hecho tal cosa, si no hubiera hecho, si sí hubiera hecho. Entonces comienzas a fantasear, pero hay que ir desde el otro lado. ¿Por qué te apegas tanto a una persona que vivió en tu cabeza, no en lo que te demostró en la realidad? Básicamente sostienes la idea de mantener un vínculo por la fantasía, no por la realidad. Y ahí es donde te afecta estas situaciones en mayor proporción. Al igual que no solo duelos de pareja, por ejemplo, te pongo un duelo laboral. Pensamos que tal vez, no, es que si no renunciaba o si no me votaban iba a ser mejor, porque la idealización va con eso, a lo positivo generalmente, a futuro, sin contar con que también hay la parte negativa, o por qué se terminó una relación, o por qué se terminó un proyecto y ya no va más. Total, y ahora es importante el abordar, sobre todo para las personas que están viendo, cuándo el duelo se vuelve patológico, cuándo deja de ser un duelo normativo, porque es normal que te duela, es normal que llores, es normal que incluso, cada persona tiene distintas formas de abordarlo y de expresarlo, pero en qué momento esto llega a ser patológico y la persona necesita, aunque en realidad necesitamos buscar ayuda sin necesidad de que llegue a lo patológico, pero en qué momento esto ya comienza a convertirse en algo fuera de lo normal. Bueno, a ver, el duelo patológico, hablándote clínicamente, hablamos de que si pues tu dolor sigue como en el día 1 al día que sea un año de tu pérdida, estamos hablando de que esto se está volviendo patológico. ¿Por qué? Porque te impide continuar con tu vida, sigues en la idealización del que hubiera pasado, ¿sí? No puedes rehacer tu vida en varios aspectos, comienza a afectarte en tus áreas básicas, ¿no? Como alimentación, micción, en tu tema de sueño, y no ha habido un aparente progreso. O sea, si tú evalúas el día que falleció o que te separaste de alguien, al día,
300, ya estamos hablando de que evidentemente hay un grado de patología porque no estás aceptando. Recuerda, Dome, que hay fases del duelo y estaríamos hablando de que no te quedaste ni siquiera en la ira, sino en la negación o probablemente en una negociación como ¿y si vuelvo? Y es por eso que también tantas parejas después de años de separados regresan, ¿no? Porque como que no aceptaron esa ruptura y pues siempre se quedaron con el ¿qué hubiera pasado? Sí, total. Y a veces retoman relaciones. Eso es muy importante. Y ahorita que lo abordas, yo creo que ya generó el interrogante no solamente en mí, sino en todos los que nos están viendo, acerca de cuáles son las etapas del duelo. Y pongámoslo con ejemplos clásicos, porque yo creo que esto se ve día a día y en la cotidianidad, no solamente en el ámbito clínico, sino muchas veces en amigos familiares, conocidos incluso. Entonces, ok, mira, te voy a hablar de la primera etapa, que es la ira, ¿sí? Cuando tú tienes ira, ¿sí? Tú invade todo tu cuerpo esta situación de cuestionarte, ¿no? Tal vez pelearte con Dios, pelearte con la vida, pelearte contigo mismo, con lo que fue y no. Y te digo, la primera y la segunda van de la mano. Te diría que la primera no está en la primera ni la segunda está en la segunda, van de la mano, que es la ira y la negación, ¿sí? Cuando tú te niegas a aceptar un fallecimiento, una separación, te invade la ira. Pero cuando tienes ira, también te niegas. Entonces va de la mano, ¿no? Un ejemplo de negación, no, es que él sigue vivo, él sigue aquí, ella sigue aquí, con una pareja se terminó y todavía tú tratas de controlar la vida de esa persona, te niegas tal vez tú a conocer más personas porque guardas la esperanza de que esa persona sigue ahí, una especie de lealtad todavía cuando ya no hay nada. Entonces te podría hablar que la ira y la negación van a la par. Después viene también una etapa muy importante que es la depresión, ¿sí? Cuando tú te sientes mal, tu alimentación, tu sueño, tu misión, tu desarrollo de la vida, no está bien, o sea, está alterado. Evidentemente hay una etapa de emociones sumamente alteradas donde no podemos hablar que estás al 100. Tu trabajo disminuye, tu productividad, tu desempeño en la vida diaria pues no es igual. Te da problemas al no solo relacionarte, sino también al tomar decisiones, ¿sí? También después de esto viene la negociación, donde tú tratas de... y te digo, mira, la 3 y la 4 son igual a la par, como la 1 y la 2. Si tú no tienes una negación, no puedes tener una depresión. No tienes depresión, tienes negación. En la negociación, perdón. Tú negocias, ¿no? Como, ya voy a cambiar. Voy a hacer todo para que esto funcione. Voy a hacer que las cosas sean distintas. ¿Te imaginas fórmulas mágicas para hacer volver a alguien a la vida o a su vez que vuelva a pertenecer en tu vida? Negocias con Dios, negocias con la Virgen, con todo lo que tú creas, por así decirlo, y comienzas a tener ese shock. Y obviamente cuando ya todo esto ha acabado, la ira, la resignación, la tristeza, la negociación, la negación, viene, si no es patológico, la aceptación. Y es donde tú aprendes y puedes analizar, ok, se terminó la vida de alguien por esto acá, qué me dejó, qué me enseñó, o terminé esta relación de pareja, pero ya me di cuenta de lo que quiero y de lo que no quiero, soy una nueva persona, no necesariamente viéndolo a esta persona como el responsable de todo porque se haya terminado, sino también hacernos un autoanálisis de las cosas que evidentemente tenemos que cambiar, ¿no? Porque todo duelo en cualquier aspecto nos deja una enseñanza. Un aprendizaje, totalmente, Sol. Acabas de tocar un tema sumamente interesante y yo creo que muchas veces lo vemos, sobre todo en rupturas de pareja, en el hecho de que en la ira comienza la venganza, ¿no? Estas ganas y esta fuerza que sienten, por ejemplo, las mujeres y quieren salir a todo lado o quieren hacer aquello que jamás hicieron en su relación. Luego de eso viene
viene la negación, que es el hecho de no, bueno, me va a buscar o va a volver. Y la depresión, que es ya el caer en el llanto, no el darte cuenta que realmente ya es algo insano, porque muchas veces esto ni siquiera se llega a completar, porque o vuelven o dentro de la negociación ya logran que la otra persona como tal regrese y comienza el círculo vicioso que hablábamos en el episodio anterior acerca de todas estas relaciones tóxicas y muchas veces que ya caen dentro del círculo de violencia. Entonces, yo creo que es sumamente importante ahorita que vamos a tratar el segundo eje, que es acerca de las pérdidas universitarias, porque aparte de que estamos muchos de nosotros en etapas críticas, en el hecho de que salimos del colegio a la universidad, muchos de nosotros estamos experimentando nuestro primer amor, nuestra primera vez viviendo solos, ser foráneos, la vida universitaria, yo ya estoy a nada de graduarme, la vida laboral, también vienen todas esas pérdidas que muchas veces no se hablan y no se ven. Entonces aquí viene una pregunta clave: ¿cómo podríamos nosotros como universitarios trabajar y darnos cuenta que realmente necesitamos cerrar esos ciclos? Porque es indispensable cerrar ciclos para que nosotros podamos, en primer lugar, tener bienestar y en segundo, poder avanzar, porque si no cerramos ciclos no vamos a superar la etapa y nos quedamos en una fijación en esa etapa. Ok, mira, en la vida universitaria vamos a tener un montón de etapas que es importante vivirlas. Primer punto, o sea, tú no puedes cerrar algo si no empiezas algo. Y a todos los universitarios que pues obviamente nos están viendo y nos verán, yo les invito justo a eso, a vivir, pero vivir desde una forma inteligente. ¿A qué hablo? No solo no a no exponerse, sino también a medir las consecuencias de sus actos. Y te hablo no desde una parte moralista, sino desde el hecho justo. Cuando tú cierras una etapa, que es la vida universitaria, vas a comenzar tu vida laboral y te creas también no solo una imagen respecto a eso, sino también relaciones personales que puedan ser de aporte, ¿sí? Y relaciones personales que en cambio vayan a ser todo lo contrario, ¿sí? Nosotros no podemos pretender que tal vez una relación de pareja nos abarque toda nuestra vida y no podamos cerrar o concluir con nuestra tesis, ¿sí? Que tal vez tu vida emocional, hablándote familiarmente, sea tan limitante que tú no puedas desarrollarte desde un tema laboral porque te da miedo soltar a tu familia para poder ser pues una persona independiente, ¿sí? Todo esto viene desde un aspecto emocional bastante significativo, donde el vivir las etapas, entendiendo de que tenemos situaciones complejas, pero que necesitamos aprender a vivir y a cerrarlas desde el tema de la racionalización también. Listo, y ahora me permito darle espacio a una invitada igual importante y especial el día de hoy, que igualmente está dentro de la universidad. Como siempre hemos dicho, estos son espacios por y para los estudiantes, así que Sol, te dejo con igualmente una gran estudiante de psicología. Lu, me permito darte el espacio. Ya.
muchas gracias por asistir. Ya, antes de empezar con el siguiente eje, me gustaría hacer una pregunta y empezar con un tema que me parece también muy importante de tomar, el cual es que ¿qué podemos hablar sobre las personas que viven el duelo antes de la pérdida? Me parece un tema muy importante que deberíamos de tomar también en este aspecto de hablar sobre el duelo, ya que creo que en relaciones de pareja, también cuando tenemos un adulto mayor en casa o en ciertas circunstancias, cuando por ejemplo tenemos una persona con una enfermedad terminal, empezamos como a sufrir, a llorar, a vivir como este dolor antes de incluso de haber sentido la pérdida. Bueno, Lu, es importante identificar que sí, efectivamente, nuestro comportamiento humano es bastante, no solo diría complejo, sino también creativo en ciertas cosas. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro pensamiento se preparan justamente para las pérdidas. Hay situaciones que ya te dicen que algo va a terminar. Tú hablabas, por ejemplo, de personas que tienen enfermedades terminales. Entendemos que tú no puedes hacer nada, o sea, como persona, tú más que un tratamiento, un apoyo emocional, una compañía, no puedes permitir o no puedes hacer nada para que esto cambie. Entonces, tu cerebro se comienza a preparar para cuando te den la noticia de que esta persona obviamente falleció. Pero también eso pasa en las relaciones de pareja. Si tú vives en una relación de pareja donde ya no hay armonía, donde es tristeza, muchas peleas, mucho conflicto, donde tú ya no te encuentras no solo como pareja, sino como persona, donde no hay una relación saludable, donde no solo ves que hay peleas, sino también ves que existe esos cuestionamientos donde tú dices, bueno, yo no quiero vivir así, yo no quiero estar así, no me siento feliz, donde hay más momentos negativos que positivos. Obviamente tu cuerpo, tu mente, tus emociones se están preparando para soltar, y ahí es donde se conoce el famoso duelo dentro de la relación de pareja. Solo estás esperando la estocada muerte. Sí, creo que nos pasa mucho, más que todo a las personas que somos adolescentes, jóvenes, como vivir este proceso antes de. Entonces, para empezar con el eje 3, soltar, aceptar y reconstruirse, me gustaría empezar preguntándote, ¿qué significa realmente cerrar ciclos? Bueno, yo te diría que cerrar ciclos comienza primero con la aceptación, ¿no? Hablábamos de la fase final del duelo, que es aceptar. Aceptar que la relación de pareja, que tu mascota falleció, que esa persona importante ya no va a estar desde un plano terrenal. Sí, aceptar que eso terminó, y comienza ahí a cerrar un ciclo, porque comienzas tú también a hacerte el análisis o el autoanálisis de qué aprendiste acá y qué quieres para tu vida, pero qué ya no quieres en tu vida. Entonces, hablando de cerrar un ciclo, comienza un nuevo ciclo, o sea, termina algo y empieza una nueva versión de ti, donde probablemente tú vas a estar más sana, vas a estar más sabia, vas a poder desarrollarte de mejor forma. Te pongo un ejemplo: cuando tú terminas realmente de una forma adecuada una relación de pareja, donde, qué sé yo, hablábamos de las relaciones tóxicas, ¿no? Si tú aprendiste realmente a cerrar este ciclo, no vas a repetir el patrón, ¿sí? Pero cuando tú no cerraste el ciclo, escoges a personas que te van a llegar a lo mismo, y es lo que a veces yo les digo a mis pacientes: mismo infierno, diferente diablo. O sea, es algo que es tan cierto. No cierras algo y empiezas algo, pero igual. Entonces, me parece muy importante justo lo que acabas de decir, ya que, bueno, a veces decimos que ya hemos terminado este ciclo tal vez tóxico, malo para nuestra vida, pero en realidad seguimos con el mismo patrón, y esto, bueno, termina siendo más perjudicial de incluso lo que fue antes. Me gustaría también preguntarte por qué algunas personas sienten culpa al empezar una nueva etapa después de una pérdida, como esta tristeza o esto de, digamos, cuando perdemos un familiar, como decir, sigo viviendo mi vida cuando esta persona ya no está, o en una relación de pareja, como hablabas anteriormente, de volver a empezar una relación y sentir esta culpa de haber terminado la anterior. Exacto, tú hablaste de algo muy importante, Lu, que es el tema de la culpa. La culpa viene desde el tema de hacerme responsable de algo. Te pongo un ejemplo: digamos que yo tengo una taza acá y se me cae. Si yo siento culpa, yo tengo que alzarla, reponerla,
comprar otra, lo que sea. O sea, tengo que actuar frente a eso que supuestamente yo lo hice. Y lo mismo pasa cuando tú pierdes a alguien o sientes que perdiste eso, ¿no? Entonces la culpa viene desde un tema de una responsabilidad propia que te hace sentir que debes componer eso. Y si tú no te sientes mal, si tú continúas con tu vida, si tú haces las cosas que se supone que no deberías hacer, viene un sentimiento de lo estás haciendo mal, no debes hacer esto. Y la culpa es un sentimiento o una emoción que te diré absurda, porque a la larga solo te mantiene en el pasado, un exceso de pasado de y si hubiera hecho, ¿sí? Y también un exceso de futuro donde y si todo sería distinto, ¿no? Entonces viene a complementarse el pasado con el futuro, pero no te permite vivir con el presente, y ahí es donde se genera la culpa. Y hablando de esto, también me gustaría saber cómo cambia nuestra identidad después de esta experiencia dolorosa, porque tú hablabas de personalidad, de que tenemos, ¿cómo cambiaría nuestra personalidad o tal vez en qué influiría? Bueno, yo no te digo necesariamente que cambie tu personalidad después de un duelo o de una pérdida, pero sí puede cambiar tu forma de actuar. Hablamos de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de todo ser humano que tiene para, a partir de algo negativo, doloroso, que creamos como una pérdida, viene justamente tu crecimiento, qué aprendiste mediante esto. Entonces, si nosotros hablamos de cómo cambiamos, podemos cambiar para bien, pero también podemos cambiar para mal, ojo con eso, ¿no? Si tú estás en una relación de pareja donde por A o B situación se terminó esta relación, puedes hacerte un autoanálisis de qué fallaste, qué falló la otra persona y poder tener mejores elecciones a futuro y mejor desempeño a futuro. Pero como te dije, también puedes cambiar hacia lo negativo, ¿no? Me pasó esto porque tal vez fui muy bueno, fui muy condescendiente, demostré mucho, entonces como no supere esa situación en mi próxima relación de pareja, no sé, me vuelvo todo lo contrario, soy una persona infiel, negativa, desconfiada y todo. Entonces estamos hablando de que el cambio puede ser para positivo o negativo. ¿Y cómo se aprende a vivir con esta ausencia, ya sea de pareja o de un familiar o de una, por ejemplo, de esta ausencia también se hablaba de lo que es la universidad, de esta etapa académica? ¿Cómo se aprende a vivir con esto que nos queda como un vacío, se podría decir? Aprender a vivir requiere de vivir, ¿sí? Cuando tú sueltas la etapa, y te pongo el ejemplo de la universidad, cuando ya terminó algo, es aceptar que esa etapa de tu vida, que esa versión tal vez del U 1.0, pues ya necesita evolucionar, y es plantearte a dónde vas, qué quieres lograr. Te hablo de la vida universitaria, pero también en una vida de pareja. Yo ya no quiero esto, entonces evoluciono. Y es justamente eso, no quedarnos, no estancarnos, sino desde el lado contrario. ¿Cuál es la versión LU 2.0 que quiere evolucionar fuera de la universidad? ¿Qué va a pasar con ella cuando salga? Y no te hablo desde un tema de ansiedad, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y por qué? Y no, sino desde el aprendizaje, crear un camino como un mapa de lo que quieres hacer, entendiendo también que no solo implica lo que tú deseas, sino muchos factores a tu alrededor. Entonces, entender que desde tu etapa personal, sea de una ruptura, una separación, un duelo, lo que sea que tú estés viviendo, necesitas crear una mejor versión, no más mala, no más distante, no más tóxica, sino una mejor versión como persona, buscando tu paz, tu tranquilidad y sobre todo tu crecimiento personal. Claro, con respecto a lo que acabas de decir, me parece muy importante lo que dijiste, ya que a veces creemos que solamente somos, por ejemplo, la universidad, o digamos, yo digo, soy Luisana y soy la universidad, o soy Luisana y fui al bachillerato, y no sabemos qué queremos ser después. Es importante, creo yo, con respecto a lo que tú dijiste, como que seguir construyendo algo que queremos llegar a ser, no solo estancarnos ahí, porque a veces yo considero que por el duelo, o sea, cuando sufrimos de esta pérdida y como no tenemos algo más a qué irnos, como nos quedamos estancados ahí, y ahí se puede volver patológico, como lo que dijiste anteriormente. Sí, Lu, y les recuerdo algo, la única manera de conocerse es probando.
O sea, tú no puedes conocerte a ti sin saber quién eres fuera de la universidad. No puedes conocerte si no sabes quién eres sin estar con una relación de pareja. No puedes conocerte si no sabes qué es estar sin tu familia. O sea, yo les invito a conocerse fuera de su zona de confort, de esas situaciones que no siempre son buenas, de esas situaciones que no siempre nos van a hacer feliz. ¿Quién es Lu ante una pérdida? ¿Quién es Lu después de la universidad? ¿Quién es Lu con pareja? ¿Quién es Lu sin pareja? Y de eso es como que pruebas en tu vida ciertas cosas y vas diciendo, esto sí va para mí y esto definitivamente no va para mí. Bueno, ¿y qué herramientas ayudan a reconstruirse emocionalmente después de esta como reestructuración que tenemos con respecto a nosotros cuando hay estas ausencias o estas pérdidas? Ok, algo primordial, y no es porque sea psicóloga, pero necesitamos el acompañamiento de un profesional. Si estamos viendo que nuestra vida no se está desarrollando desde una forma positiva, que vemos que nuestra vida no está siendo como nos gustaría, buscar el apoyo de un profesional que no te va a atacar, no te va a juzgar. Algo que yo siempre les digo cuando inicio una terapia en mi consultorio con un paciente nuevo, les digo, yo no estoy acá para juzgarte, criticarte, sino para ayudarte. El psicólogo no va a ser alguien que te va a juzgar, sino justamente ese compañero de esa nueva etapa, donde puedes analizar desde otro punto profesional tu vida y por qué pasaron ciertas cosas, ¿no? Entonces, la primera invitación, vayan a terapia. Justo para empezar con el siguiente eje, que es el eje 4, acompañar a alguien en el duelo. Bueno, como nos acabas de decir, el psicólogo es el acompañante, no el que va a entablar un juicio, ni tampoco el abogado, ni el juez, sino es el que te va a guiar y el que te va a acompañar. Entonces me gustaría preguntarte qué deberíamos de evitar decirle a una persona que está pasando por un duelo, ya que a veces considero que la mayoría de personas no sabemos qué hacer cuando alguien se nos acerca y nos dice se me murió alguien, es como que nos quedamos como en shock. Y bueno, personalmente a mí me suele pasar que lo único que sé hacer es como hacerles así, contacto, y decirles como lo siento mucho, espero que te encuentres bien. O a veces solemos decir te entiendo, y creo que esa es una frase que considero yo que no se le debe decir a una persona en duelo, porque en ese momento es cuando más nos sentimos incomprendidos, y que te digan yo te entiendo es como no me entiendes, o sea, no sabes lo que estoy sintiendo. Ok, bueno, abarcaste un tema muy importante. Yo sí hablo que el primer paso, si tú vas a acompañar a alguien que está atravesando un duelo de cualquier tipo, es la empatía. Y la empatía es ponerte en los zapatos del otro. Yo sé que es feo decir te entiendo, sin embargo, puedes tal vez no hablarlo desde la frase de te entiendo, pero mostrar que tú entiendes a alguien. ¿Cómo? Escuchándolo, siendo empático, no juzgándolo, no atacándolo. Y también, ¿no? Algo que suele ser complicado y que les digo, no es tan bonito que cuando alguien pasa un duelo, tú te pongas en el tema de ejemplo, ¿no? Pero yo haría esto, pero es que yo hice esto, porque... ¿Y qué comienzas a hacer? A invalidar las emociones de la otra persona. Entonces, yo considero que para acompañar a alguien, primero viene la decisión de hacerlo, también entendiéndote a ti, tus capacidades, y tú dices, no, o sea, definitivamente yo no sirvo para acompañar porque no sé qué decir, no sé cómo actuar. Tal vez hagas algo mejor desde la distancia, pero si tú en cambio tienes la aceptación de acompañar a esta persona, analizar desde el tema de la empatía, ponerte en los zapatos de la otra persona como primer punto, pero también súper importante validar las emociones de esta persona. Claro, también me pareció demasiado importante lo que dijiste, ya que a veces nosotros como que le decimos, ay, por eso estás sufriendo, o ya pasó el tiempo que debiste de haber sufrido. Y más de esto pasa, yo creo, en el duelo de parejas o en el duelo que son universitarios, incluso también cuando perdemos a alguien, el decirle, ya, ¿por qué sigues así si ya pasó mucho tiempo? Creo que es algo que no se le debe decir a las personas, porque cada uno vive el duelo en el tiempo que lo puede vivir hasta superar esta situación, y como lo dijimos después, cuando ya pasa mucho tiempo, asistir a que alguien nos ayude, en este caso el psicólogo. Listo, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo acompañar sin intentar arreglar el dolor del otro? Ok, bueno, te hablo ahí desde el punto también psicológico, pero no como solo psicóloga, sino también como amiga, como familiar, como ser humano, y es entender el sufrimiento de la otra persona, pero sin involucrarte
importante de que ese problema se vuelva personal, porque cuando se vuelve personal, cuando ese problema ya no es su problema y no ahora es mi problema también, vas a comenzar a actuar desde tu sistema de valores, tus traumas, tus conocimientos, tus situaciones que no siempre van a ser buenas. Entonces ahí implica, y lo que nos pasa mucho a los psicólogos, ¿no? Tener una línea donde hasta aquí te acompaño, hasta aquí es saludable para ti y aquí es saludable para mí, porque nosotros no podemos involucrarnos desde el aspecto de apropiarnos de un problema que no es nuestro. Justo eso, creo que es muy importante para los que nos estén viendo y sean estudiantes de psicología, no involucrarse tanto, pasar esta línea de yo soy tu psicólogo y te estoy dando terapia y tú eres mi paciente, y eso, o sea, como esta línea de nuestro bienestar y el bienestar de los demás. Ya. Y ahora tenemos, porque a veces nos cuesta ver el sufrimiento emocional de quienes nos rodean. Ok, justamente eso, porque, bueno, estamos sometidos a un mundo bastante competitivo, lo podemos ver de formas diarias. Ustedes, chicos, lo pueden ver desde el aspecto como estudiantes, probablemente compañeros que no son empáticos con ustedes mismos, profesores que no siempre son muy empáticos tampoco, familiares inclusive, y pues a veces hasta nuestras relaciones de amistad o de pareja que no nos aportan mucho, ¿no? Y cómo nosotros lo manejamos, primero entendiendo lo que decía antes, desde la empatía. Tú no puedes pretender sostener a alguien o que te sostengan si la otra persona no está demostrando que es una persona que quiere estar ahí también, ¿no? Si tú le estás contando una situación a alguien y esa persona se muestra reacia, tiene comportamientos, comentarios hirientes, lo más sabio que podrías hacer tú es alejarte. Y si tú en cambio desde el otro lado no te sientes con la predisposición, actitud, listo para acompañar, también es válido, pero hacerlo desde un aspecto saludable, sin herir, sino con tu distancia. Muchas gracias por haber asistido a este podcast. Nos pareció muy agradable tu presencia aquí. Te queremos agradecer, igual a todos los que nos estén viendo, agradecerles de haber visto este episodio y muchas gracias. Gracias también por la invitación y un abrazo fuerte.